Advertencia. Este video contiene escenas de violencia y lenguaje obsceno que no es apto para todo público. Se recomienda discreción. En el pintoresco y aislado pueblo de Autumn Vale, enclavado en lo profundo del bosque, lejos de miradas indiscretas, se alzaba una casa vieja y decrépita que había pertenecido a mi familia durante generaciones. Esta casa era más que una simple estructura. Era un testimonio vivo de un linaje impregnado de misterio y silencio. Para el ojo inexperto, era simplemente otra reliquia de tiempos pasados, su fachada desmoronada y su techo hundido eran una mera curiosidad para los excursionistas que pasaban. Pero para mí era el guardián de mis secretos más oscuros, un testigo silencioso de actos atroces. La casa alguna vez fue un espectáculo majestuoso, una extensa mansión victoriana construida por mi tatarabuelo, un hombre de considerable riqueza y moralidad algo dudosa. Sus paredes eran gruesas e imponentes, diseñadas para resistir los elementos más duros, o tal vez para ocultar los secretos de su interior. El exterior, alguna vez pintado de un alegre amarillo, hacía tiempo que se había descolorido a un gris enfermizo y moteado, y la pintura se estaba descascarando en largas y rizadas tiras. Las ventanas, altas y estrechas, estaban empañadas de suciedad y sus marcos de madera estaban podridos y astillados. La hiedra y el musgo trepaban por las paredes, asfixiando la vida de las piedras antiguas y contribuyendo al aire de abandono y decadencia. En el interior, la casa era un laberinto de pasillos sombríos y habitaciones cavernosas, llenas de reliquias de sus días felices. El gran vestíbulo, con su amplia escalera y su ornamentada lámpara de araña, hacía tiempo que había perdido su brillo. Los cristales de la lámpara de araña estaban cubiertos de polvo y la barandilla de la escalera estaba pegajosa por los residuos de años de humedad y abandono. El papel tapiz, alguna vez vibrante con patrones intrincados, ahora colgaba en tiras andrajosas, dejando al descubierto la madera desnuda y astillada debajo. El polvo yacía espeso sobre todas las superficies, imperturbables por el contacto humano durante años, y las tablas del suelo crujían bajo los pies, y sus protestas resonaban en los pasillos silenciosos. El aire del interior era denso y opresivo, un miasma de moho y descomposición que se pegaba a mi piel y llenaba mis pulmones con cada respiración. El aroma era un recordatorio constante de la edad de la casa y los secretos que guardaba. Cada crujido y gemido parecía amplificado en el silencio, cada sonido un recordatorio fantasmal de la siniestra historia de la casa. Sin embargo, el verdadero corazón de la casa se encontraba debajo. Oculta detrás de una pesada puerta de roble que siempre estaba cerrada con llave, la entrada al sótano era un lugar que evitaba a menos que fuera absolutamente necesario. El sótano era un lugar de perpetua oscuridad, donde el frío parecía filtrarse hasta los huesos y el silencio mismo era una entidad viva que respiraba. En el otro extremo, oculto detrás de una pila de cajas olvidadas y estantes cubiertos de telarañas, estaba el pozo. Esta antigua construcción, con sus paredes de piedra cubiertas de musgo y humedad, era una boca abierta que exudaba un escalofrío como ningún otro. Era un pozo aparentemente sin fondo que se había tragado mis actos más oscuros sin dejar rastro. El pozo no era solo una presencia física. Era una fuente constante de miedo y pavor, un centinela silencioso que me vigilaba toda mi vida. En los momentos tranquilos de la noche, cuando el viento susurraba entre los árboles y la casa se asentaba con crujidos fantasmales, podía oírlo llamándome. Los susurros de mi pasado, las voces de aquellos a quienes había enviado a sus profundidades, resonaron en mi mente, llevándome al borde de la locura. El pozo era a la vez mi confesor y mi juez, su oscura influencia siempre presente, un recordatorio de la oscuridad que acechaba dentro de mí. Con el paso de los años, la casa se convirtió en mi prisión, el pozo en mi torturador. Deambulaba por sus pasillos, atormentado por los recuerdos de las vidas que había tomado, y cada habitación era un recordatorio de las decisiones irreversibles que había tomado.
Mi vieja y decrépita casa, lejos de ser una mera reliquia de días pasados, era una entidad viva que respiraba, sus paredes decadentes y sus rincones sombríos albergaban los capítulos más oscuros de mi vida. Mi primer recuerdo no es de alegría o inocencia, sino del incesante llanto de mi hermana menor. Sus gritos resonaron por los pasillos polvorientos, perforando mi joven mente como un taladro implacable. Un sofocante día de verano, mientras su voz estridente me irritaba los nervios, algo dentro de mí se rompió. Yo solo tenía 10 años, pero en ese momento, consumido por una rabia que no podía comprender, la silencié para siempre. Con manos temblorosas, llevé su cuerpo sin vida al pozo del sótano. Las piedras antiguas, cubiertas de musgo y hiedra, parecían susurrar mis pecados mientras levantaba la pesada tapa. La dejé caer en el frío y oscuro abismo, esperando que la culpa me tragara por completo. Pero al día siguiente, cuando miré nerviosamente dentro del pozo, su cuerpo ya no estaba. El pueblo la buscó, por supuesto. Peinaron el bosque y dragaron el río cercano, pero ella había desaparecido sin dejar rastro. Finalmente, llegaron a la conclusión de que ella se había alejado y había tenido un destino trágico, y el pueblo lamentó la pérdida de una niña. En cuanto a mí, sentí una extraña mezcla de alivio y confusión. El pozo se la había llevado y, al hacerlo, me había concedido una retorcida absolución. Pasaron los años, pero el recuerdo de ese día nunca se desvaneció. El pozo permaneció, un testigo silencioso de mi crimen y un oscuro secreto que solo yo conocía. Me dije a mí mismo que había sido una aberración única, un momento de locura. Pero en el fondo, sabía que algo más oscuro yacía latente dentro de mí, esperando ser desatado nuevamente. Era una sofocante tarde de verano, 5 años después de la desaparición de mi hermana, cuando el pozo exigía su siguiente ofrenda. En ese momento yo era un adolescente y atravesaba los volátiles años de la adolescencia con una ira latente que luchaba por controlar. Ese día estaba con mi amigo Tommy, un chico cuyas risas escandalosas y burlas implacables me habían irritado durante años. Estábamos en el bosque detrás de mi casa, cerca de la entrada exterior al sótano y al pozo que se había convertido al mismo tiempo en una fuente de pavor y oscura fascinación para mí. El sol nos golpeaba y el calor amplificaba cada irritación. Estábamos jugando un juego que rápidamente se convirtió en una acalorada discusión. Tommy se burló de mí, presionó todos los botones equivocados y, antes de que me diera cuenta, el mundo a mi alrededor se puso rojo. En una furia ciega, arremetí. Mis manos encontraron una rama pesada y con un golpe rápido y brutal lo golpeé. La fuerza del golpe fue repugnante, el crujido del hueso y el repentino silencio más ensordecedores que sus burlas. Tommy cayó al suelo, su cuerpo inerte y sin vida. El pánico se apoderó de mí, pero junto a él estaba la parte fría y calculadora de mi mente que ahora tomó el control. Sabía lo que tenía que hacer. Me temblaban las manos mientras arrastraba su cuerpo al sótano y al pozo, el mismo pozo que se había tragado a mi hermana hacía tantos años. El borde de piedra parecía el borde de un abismo, la oscuridad debajo un vacío que todo lo consumía. Con un último y desesperado esfuerzo, empujé el cuerpo de Tommy al pozo. Vi cómo desaparecía en las sombras y el sonido del chapoteo resonaba en el silencio. Retrocedí, mi corazón latía con fuerza en mi pecho, el peso de mis acciones presionándome. Pasé la noche en un sueño inquieto y febril, atormentado por visiones de los ojos sin vida de Tommy. A la mañana siguiente, impulsado por una curiosidad morbosa y una pizca de esperanza, regresé al pozo. Mientras miraba en sus profundidades, se me cortó el aliento en la garganta. El cuerpo de Tommy había desaparecido. El pozo se lo había llevado a él, igual que a mi hermana. El suelo alrededor del pozo estaba intacto y no había rastro del horror que había ocurrido el día anterior. Una extraña sensación de alivio me invadió. El pozo había borrado una vez más mi pecado, ocultando mi acto más oscuro. Pero con ese alivio vino una comprensión escalofriante. El poder del pozo era real y ahora era parte de mí, una sombra oscura que me seguiría por el resto de mi vida.
Los años pasaron y llegué a la edad adulta con el oscuro secreto del pozo siempre presente en el fondo de mi mente. La vida siguió adelante. Terminé la escuela, encontré un trabajo e incluso intenté llevar una vida normal. Pero la sombra del pozo nunca me abandonó. Conocía su terrible poder y una parte de mí temía que algún día tuviera que usarlo de nuevo. Una fatídica noche, 10 años después de la desaparición del joven Tommy, me encontré en un bar local, ahogando mis penas en un mar de alcohol. Conocí a Rachel, una mujer hermosa pero igualmente ebria. Nos unimos por nuestra mutua soledad y pasamos la noche juntos. Unas semanas más tarde, me llamó con una noticia que destrozó mi frágil sentido de normalidad. Estaba embarazada. El pánico se apoderó de mí. Yo no estaba preparado para la responsabilidad de la paternidad y Rachel se mantuvo firme en cuanto a quedarse con el bebé. El miedo a quedar atrapado en una vida que no quería me consumía y, en un momento de borrachera y desesperación, decidí resolver el problema de la única manera que sabía. La atraí al bosque, cerca de la entrada del pozo en el sótano, y acabé con su vida con una precisión fría y calculada que me aterrorizó. A la mañana siguiente, su cuerpo, como todos los demás, había desaparecido, tragado por la insaciable oscuridad del pozo. Los años se convirtieron en décadas y el secreto del pozo permaneció oculto. 15 años después, me encontré en el mundo empresarial, trabajando para un jefe que era un tirano. Hizo mi vida miserable, sus constantes exigencias imposibles y menospreciadoras me llevaron al borde del abismo. Un día, después de otra humillante reprimenda pública, algo dentro de mí se rompió. Lo seguí a casa y lo enfrenté en el estacionamiento de su complejo de apartamentos. La ira que había estado hirviendo durante años estalló y lo ataqué. Mis manos encontraron un tubo de acero abandonado descuidadamente en las sombras. El acto se realizó rápidamente, casi con demasiada facilidad. Transporté su cuerpo al pozo, mi corazón latía con una mezcla de miedo y anticipación. Como siempre, al día siguiente su cuerpo había desaparecido y yo estaba libre de su tormento. Habían transcurrido 20 años desde la muerte de mi hermana y el pozo se había cobrado 4 vidas. Más importante aún, cada vez borró mis pecados, permitiéndome continuar con mi vida como si nada hubiera pasado. Pero la oscuridad dentro de mí crecía con cada acto y me sentía cada vez más aislado, atormentado por los rostros de aquellos a quienes había sacrificado en el pozo. Luego llegó el día en que mi madre, ahora anciana y frágil, se volvió demasiado para mí. Ella había sido mi única compañera fiel todos estos años, la que había compartido nuestro hogar sin compartir la carga de mis oscuros secretos. Siempre había sido sorprendentemente fuerte para una mujer de su tamaño, capaz de realizar tareas que nunca esperarías de una persona tan recatada. Pero ahora necesitaba cuidados constantes y el costo de alojarla en una casa era más de lo que yo estaba dispuesto a pagar. La solución parecía clara. Una lógica retorcida impulsada por años de salirse con la suya. Una noche, entré en su habitación y puse fin a su sufrimiento. Esta vez, mientras la arrastraba hacia el pozo, una extraña sensación de inquietud se apoderó de mí. El proceso familiar se sintió de alguna manera diferente y me sentí contaminado por una culpa más profunda y personal. Empujé su cuerpo dentro del pozo y me alejé, esperando que el pozo hiciera lo que siempre había hecho. ¿Qué final tan oscuro, no es así? Espero que hayas gustado el video. Si quieres estar atento para mis próximos videos, suscribe a mi canal, y no olvides darle like, compartir o comentar en la caja de comentarios. Eso es todo por hoy y nos vemos en el siguiente video. Chao.